porque estamos hablando de una entidad privada, ¿verdad? Ente contable sería en este caso para el ámbito público, ¿verdad? Falso entonces. Bien, ¿qué más? Señale el sector al que pertenece la empresa pública de construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Áchila, según lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Ok? Por ahí teníamos las entidades que integran el régimen autónomo, no, porque usted sabe que son 3, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley, no. Y por último, las personas jurídicas que son creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados. Por consiguiente, era la última. ¿Ok? Y si no me equivoco, en el artículo 225 de la Constitución, igual se ubicaba de última, en el numeral 4. ¿Los bancos Pichincha, Guayaquil, Produbanco pertenecen al sector público? No, pues, ¿verdad? Netamente privado. Sector público financiero, ya sabemos que aquí en el Ecuador son pocos los que existen, ¿no? Banco de Desarrollo, Banco del Pacífico, Ban Ecuador, ahora el BIES, ¿ok? Entonces, la Corporación Financiera Nacional, que es la CFN, y ahí de lo que yo he escuchado, no conozco uno más, a menos que usted de pronto conozca uno más. Bien, vamos a la siguiente. Dice, relaciones según corresponda a los principios del SINFIN, participación, flexibilidad y transparencia con uno de los objetivos específicos que se señalan a continuación. Bien, aquí por ejemplo teníamos la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, no. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas, esa era la respuesta correcta. En el siguiente, relaciones según corresponda a los principios del SINFIN, desconcentración y descentralización operativa con uno de los objetivos específicos que se señalan a continuación. La respuesta correcta aquí era, en este caso, la adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y organismos del sector público y privado. Siguiente pregunta. El Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que se encarga de expedir las normas técnicas para el funcionamiento del sistema, como el clasificador presupuestario, el catálogo, instructivos, directrices, formularios, matrices de cargas de información, procedimientos, regulaciones, acuerdos ministeriales, etcétera, etcétera, pues claro, este es el ministerio que hace eso, ¿no? Entonces, verdadero. De acuerdo con el principio de medición económica, al obtener un ingreso producto de una donación proveniente de la Unión Europea, la misma fue recibida en euros, el registro contable se debe hacer en la moneda euro, pues ya sabemos que no, ¿verdad? Porque nuestra moneda oficial acá es el dólar y por tanto el registro tiene que hacerse en dólar y adicionalmente en nuestro idioma oficial que es el castellano. Los flujos de las cuentas por cobrar están asociadas con el grupo presupuestario de gasto, no, pues sería con ingresos, ¿verdad? Los flujos de las cuentas por pagar están asociadas con el grupo presupuestario de ingresos, no, pues lo contrario, sería con egresos o gastos. Otra pregunta. El Consejo de la Judicatura es una entidad creada por la Constitución para el ejercicio de la potestad estatal. Pues aquí en esta pregunta es falso, ¿verdad? Porque si recordamos, el Consejo de la Judicatura en el artículo 225 corresponde al numeral 1 y estamos hablando de la función judicial. La Universidad Técnica Estatal de Quevedo es una entidad que pertenece a los organismos y dependencias de las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, no, ni siquiera para qué continuar, no, ¿verdad? Según el artículo 225, ella es una entidad que es creada por la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados, antes del 10 de septiembre de cada año, deben elaborar su plan de inversión anual y el presupuesto para el año siguiente. Aquí parecía aparentemente bien, sí, pero no, porque no hablamos en este caso del plan de inversión anual, ¿verdad? Totalmente diferente cuando hablamos de un plan operativo anual. Entonces, por consiguiente, es falso. A ver, la evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades y organismos que integran el sector público se deben de realizar de forma periódica y es responsabilidad de, naturalmente, que es de la máxima autoridad. Quien sea, ¿no? Siguiente, los presupuestos anuales del sector público se clausurarán y liquidarán de forma obligatoria el 31 de diciembre de cada año. La respuesta aquí, ¿por qué era falso?
Porque aquí estamos hablando de dos etapas totalmente diferentes. Aquí tenemos clausura y acá tenemos liquidación. Y nosotros también conocemos que ellas se realizan en fechas totalmente diferentes. Bien, los ingresos de acuerdo a su naturaleza se clasifican en tributarios y no tributarios. Bien, los cuales constituyen, entre otros, impuestos, ventas de bienes y servicios, endeudamiento y consumo. Pues en este caso aquí la respuesta era falso, ¿verdad? Pero ya sabemos en este caso que endeudamiento, en este caso, no entra aquí como no tributario. Simplemente es endeudamiento, ¿no? Si recordamos en el clasificador, está en este caso en el código 3. En el clasificador presupuestario de ingresos y egresos, al referirse al cuarto campo, integran las partidas, ítems y rubros presupuestarios, pues en este caso, naturalmente aquí es falso, ¿no? Porque tenemos que recordar que aparte de que en el clasificador hay una codificación, también hay un campo, ¿verdad? Con otras palabras, los cuadritos, cómo se ubicaban en este caso en el clasificador. A ver. Vamos, el clasificador presupuestario de ingresos y egresos, al referirse al segundo campo, integran los subgrupos presupuestarios. Aquí también, en este caso, las respuestas aquí era falso, en este caso, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Este es el clasificador. Ya sabemos que este es un campo. Acá, por ejemplo, este es un campo y este es un segundo campo, ¿verdad? Si nosotros notamos aquí el segundo campo no es su grupo, sino que es grupo, ¿verdad? Entonces, ante eso, la respuesta aquí era falsa. Otra más. Una vez que las entidades del sector público reciben los bienes, servicios u obras de terceros, proveedores o contratistas mediante acto administrativo válido, en este caso corresponde a una obligación, ¿verdad? Otra. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, le corresponde a la dirección financiera efectuar antes del 1 de julio una estimación provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero. En este caso, la respuesta es falso. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se aprobará por parte del Ejecutivo. Bueno, aquí ni para qué continuar. Aparentemente aquí era correcto, pero recordemos que no lo aprueba él, no lo aprueba el legislativo. Falso. Bien, aquí dice, señala el código y denominación de la partida. ¿Qué pasó aquí? Muchas personas, en cuanto a la primera parte, donde dice se paga horas extras suplementarias al personal que labora en la dirección de higiene, me pusieron partidas de código 5. Solamente recuerden, por ejemplo, recuerden cuando se elaboró el presupuesto. Aquí está. La dirección de higiene en el presupuesto que elaboramos en la unidad número 2 pertenece al programa 320, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, el programa 320 era con partida 7. Aquí está, 320 partida 7. Entonces, la mayoría me puso con código 5. Sin embargo, ¿qué hice ahí? A su mayoría les di un punto. En su mayoría, casi a todos, les di un punto. Porque también hubo equivocaciones en las demás. Por ejemplo, acá se cancela por arrendamiento del local donde funcionan las oficinas de la alcaldía normales, así es 5. Está bien, no hay problema ahí. Se paga EP Petroecuador por el combustible que se utiliza en las maquinarias. Si ya estamos hablando de maquinaria, estaríamos hablando ya en este caso de inversión, ¿verdad? Por tanto, la partida presupuestaria salía en una 7. Se recibe un préstamo. Al recibirse un préstamo estamos hablando de un ingreso, ¿verdad? Por parte del BEDE. Sabemos que el BEDE es sector financiero, pero es aquí, pues, es interno, ¿verdad? Para el sistema de agua potable. Por tanto, la partida estaba dentro de una 36.
tomando en consideración que estamos hablando de ingresos de financiamiento. Segundo, que el B queda aquí en nuestro territorio, es decir, sector público, refiriéndonos al financiamiento interno, ¿ok? Y por último dice, se ha verificado en la cuenta TR del Banco Central del Ecuador que el Ministerio de Economía y Finanzas, pues aquí ya les estaba diciendo que era corriente. Y si les estaba diciendo que era corriente, significa que se trataba del ingreso de una 18. Recuérdense que eran iguales, corriente 18, y cuando hablábamos de inversión era 28. Entonces, en su mayoría, les ponderé de esa forma, y lo que hice fue darles un punto independientemente si realmente estaban mal. Muy bien. Por acá teníamos, en este caso, me dice elaborar a la reforma presupuestaria. Bien. ¿Qué teníamos que haber hecho aquí? La misma plantilla. Lo que usted tenía que haber hecho era simplemente borrar, por ejemplo, esta es la plantilla que ustedes ya tenían. Por lo que dice ahí, se puede tratar de un hospital, por ejemplo, el hospital del IES, ¿sí? O el hospital Delfina Torres de Concha, como usted quiera llamarlo, cualquier nombre que usted conozca de otra provincia, no hay ningún inconveniente. Entonces, lo que tenía que haber hecho era eliminar todo esto de ingresos porque la reforma obedecía a egresos, más no a ingresos. Entonces, simplemente eliminaba todo eso, borraba todo esto porque no nos sirven los programas. Hay personas que me subieron este mismo archivo. Hay personas que en este mismo archivo trataron de poner los valores. Si ustedes recuerdan, las funciones o las áreas del presupuesto solo están en la COTA, lo que significa que la COTA solo aplica para los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, un hospital o cualquier entidad que pertenece al presupuesto general del Estado se rige por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, para no perder aquí la fórmula de egreso, solamente era de borrar esta cuestión que estaba aquí e introducir en este caso los datos y comenzar a hacer tal como le está pidiendo, exactamente tal. Como aquí no hay proforma, aquí no pasaba nada si usted le colocaba, por ejemplo, hablando de gestión administrativa, el número 1, si se quería, el número 2, prevención, porque aquí me está diciendo en su orden, mire cuáles son los ítems. El 1, gestión administrativa. El 2, prevención y control y tratamiento de VIH. El 3, red de protección social en salud, entre paréntesis, servicios médicos privados. Y el 4, prestación de servicios de salud segundo nivel. Entonces no había problema si mantenía este mismo orden que yo ya le estaba dando aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y luego, en función de lo que leíamos, íbamos colocando la partida que correspondía y asimismo los valores. Por ejemplo, aquí que me está diciendo que en gestión administrativa, entonces vamos al número 1. Se crea la partida servicios de provisión de dispositivos electrónicos para registros de firmas digitales con un valor de 1.674. Hasta ahí, primera cosa. Buscábamos en el clasificador dónde estaba esa partida, copiaba y pegaba aquí. Si por cuestiones de tiempo usted consideraba que no podía poner aquí, no había problema si no me colocaba en este caso el grupo. No había ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, como dice que se crea, la partida es nueva. Significa que el valor, ¿sí? Tratándose del presupuesto de egreso, queda aquí, pues en incrementos de crédito, porque se está creando. No hay presupuesto inicial porque es nueva. Al crearse, es una partida nueva. Por consiguiente, no hay presupuesto inicial. Colocaba su valor aquí. Y así sucesivamente continuábamos. ¿Qué más nos decía ahí en ese mismo punto? Le reducimos de la partida consumo, edición, impresión, producción. Bueno, usted sabe que esta partida es inmensa en su nombre, ¿sí? Le dice que reduzca, la cual tiene una asignación inicial de $2.065 y pertenece a la prestación de servicios de salud. Ya, mire, ahí ya le estaba mandando, ¿sí? Al número 4, ¿ok? Entonces usted se iba al número 4, ¿sí? Dejando los espacios. Como trabajan en Excel, la ventaja es que Excel pueden introducir, pueden eliminar filas. Se iba aquí al número 4, ¿sí? Si tenía un presupuesto inicial, como le indicaba ahí mismo, que era 2.065, y como le decía, reducir, entonces naturalmente se iba a reducción de crédito, ¿sí? A una de las formas para modificar el presupuesto
Y en egreso colocábamos el valor que aquí mismo le estaba mandando. Aquí todo estaba mandado, todo estaba escrito aquí. No tenía ni que inventarme, ni aumentar, ni nada por el estilo. Solo ubicar en las partidas que aquí mismo le estaba indicando. ¿Sí? Solo ahí. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta finalizar, en este caso, la proforma, como estaba con fórmula, si es que en su mente, en este caso, utilizó o utilizaría el mismo formato, lo ideal era que no borrara todo para que conservara, en este caso, las fórmulas y no perdiera, en este caso, el tiempo que pudiera destinar a las fórmulas. ¿Ok? Ahora, como es natural, trabajaban con su clasificador. En el clasificador copiaban y pegaban lo que indicaba el texto o la denominación, en este caso, de la partida. Bien, hasta aquí las preguntas, como ustedes vieron, iban variando su puntaje, todas, ¿sí? Para que una persona debería de tener 10 puntos, tenía que haber sacado los 49 puntos que exigían, en este caso, todas las preguntas, ¿no? Con sus diferentes puntajes cada uno. Para eso, como ustedes vieron, teníamos que haber aplicado una regla de 3. Listo, ¿qué más nos decía? Vamos a los asientos. Simplemente escribir, podían hacerlo con las palabritas que yo les dije, ¿sí? Que les indiqué ya previamente, inclusive hasta se las dije por si acaso vayan a querer hacer cuadros. No es necesario hacer una simulación de un diario, no, simplemente era un asiento simple. Cada una de estas era un sencillo asiento simple, ¿sí? Es decir, una cuenta que se debita y una cuenta que se acredita. Inclusive aquí hasta les puse puntaje. Y ya van a ver cada uno en este caso. Por ejemplo, ¿qué me decía aquí? Ejemplifica un asiento que indique su respectivo código y nombre de la cuenta con relación a los costos que demande una inversión en programas en ejecución. No necesita señalar valores. Entonces aquí ya me estaba mandando inversión en programas de ejecución, que era lo que tenía que hacer. En el catálogo buscaba inversiones en programas de ejecución. Nosotros ya sabemos que eran 2, ya los habíamos visto, producto de las exposiciones, ¿sí? En este caso, 151. Un momento, ahí me llegaron. Ok, esta de aquí no podía hacer porque no me estaba diciendo que era inversiones en obras en proceso. Me estaba mandando inversiones en programas de ejecución. Vamos a suponer que usted del apuro llegó ahí. Listo, la primera que pudo haber agarrado, no hay problema. No hay problema. Pudo haberme puesto la primerita, esa, remuneraciones unificadas. Entonces, ¿usted qué tenía que haber hecho ahí? Abramos un archivo de Word. Esperen un momento, si me colgo aparece. Ahí está. Listo, ¿qué hacíamos? Se debita, listo, y se acredita. Yo ya vi que estamos hablando de una 71, entonces por consiguiente 213.71. Rápido, control F, 213.71. La copiaba, se acabó el problema con este asiento. No sé cuánto fue que les puse aquí en valoración. 2 puntos. Listo. 2 puntos ahí. Siguiente. Ejemplifica un asiento que indique su respectivo código y nombre de la cuenta al término del ejercicio contable. Ojo, al término del ejercicio contable, de lo que ocurre con los saldos de la cuenta de inversiones en obras en proceso. Mire, ahí yo ya lo estaba mandando al día arriba, ¿sí? De obras en proceso, es decir, al 151, ¿sí? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es cerrar el asiento, ¿sí? Entonces, al cerrarlo, podía también haber agarrado cualquiera de estas de las 151, pero naturalmente que cualquiera de estas de las 141 significaba en este caso que se acreditaba, ¿sí? Que se acreditaba cualquiera, la que usted quisiera aquí. Y por tanto, en este caso, la otra es
buscar una 151, que están acá más abajito, aquí, la acumulación de costos e inversiones en obras en proceso. Entonces, el siguiente asiento, que era lo que teníamos que hacer, igual escribíamos, ¿sí? Se debita esa, la de acumulación en obras en proceso, y por tanto se acredita cualquiera que usted quisiera haber agarrado, cualquiera, no había problema aquí. Cualquiera, retornen, cualquiera de estas, pudo haber agarrado esta, pudo haber agarrado esta, cualquiera, pudo haber agarrado la de acá, pudo haber agarrado de remuneraciones, de inventario, la que usted quisiera, la que primero le apareciera. Ya, aquí también les di los 2 puntos. ¿Por qué? Algunas personas, yo creo que fue la mayoría, yo imagino que ustedes se copian las respuestas, porque todos casi tenían lo mismo. Me pusieron esto, 151 y esto, inversiones en obras en proceso. Eso no es una cuenta, ¿sí? Las cuentas son las que están acá. Sin embargo, dije, no hay problema. Por lo menos tuvo la idea. Le pongo los 2 puntos. No hay problema, lo puse. ¿Ok? Siguiente. Creo que es esta, a ver. Ya. Ejemplifica un asiento que indique su respectivo código y nombre de la cuenta con relación a la amortización de un endeudamiento público interno. No necesita señalar valor. Si estamos hablando de la amortización, en este caso de un endeudamiento público, nos estamos refiriendo en este caso ya al gasto, cuando yo ya comienzo a pagar el endeudamiento. Si yo ya comienzo en este caso a pagar el endeudamiento, nosotros aquí, se recuerdan que comentamos cuando las compañeras expusieron que es una misma cuenta que se utiliza para el endeudamiento cuando recibo el ingreso y también cuando tengo que pagar, porque así está dada en el clasificador, así está dada, o sea, es la misma cuenta que yo tengo que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de esas cuentas que estaban aquí, nosotros las podíamos utilizar. Hagamos de cuenta que nosotros, por ejemplo, no sabemos cuál es la cuenta, ¿sí? Porque puede pasar, ¿sí? Pero para eso también tenemos el clasificador presupuestario. Si yo le estoy hablando de la amortización, habíamos visto en la unidad número 2 que aquí está, pues, cuando hablamos de amortización estamos hablando del 9, de la aplicación del financiamiento. Y si aquí le estaba diciendo que era endeudamiento interno, ¿por qué tiene que ponerme endeudamiento externo? Me parece que alguien me puso endeudamiento externo. Entonces, es que no era, pues, no debió ubicarme aquí, sino aquí. Entonces, vamos de cuenta que usted no sabe la cuenta, pero sí conoce con claridad el presupuesto, pues, porque esto lo vimos en la unidad 2. Entonces, 960201, filtraba 960201, y aquí está. Miren, la misma cuenta que se utiliza para el gasto, también se utiliza para el ingreso. Entonces, copiaba, se debita, tenía que escribir se debita, paz la ponía, y luego se acredita. ¿Cuál sería la cuenta en este caso que se acredita? La misma que me está indicando aquí. Como es un gasto, sería una 213.96. 213.96. Punto. La copiaba. Se acabó el asiento de ahí. 2 puntos. Ay, creo que me salté uno. Vamos al de acá. Sí, creo que me salté alguno. Inversiones en obra. A ver, este. Bueno, me salté al de acá. No, entonces vamos al de acá. ¿Qué me decía aquí? Ejemplifica un asiento que indique su respectivo código, el nombre de la cuenta con relación a las inversiones financieras. Mira, inversiones financieras, pero yo no le estaba diciendo de todas. Directamente ahí yo le estaba diciendo que me haga solo de activos diferidos. Nada más. Si no era necesario irse a las otras, porque en este caso yo ya le estaba diciendo de cuál teníamos que haber realizado, ¿verdad? Entonces buscábamos en este caso, ya sabemos que las inversiones están en la 125.
Entonces, cualquiera que usted quisiera, supongamos que yo por tiempo agarré esta primerita que está aquí. Entonces, se debita esto y se acredita. Miren, yo ya estoy viendo que la 53 es una partida de gasto. Si es una partida de gasto, se fusiona con una cuenta por pagar. Entonces, en este caso es una 213.53. Entonces, se acredita la 213.53. Rápido escribí aquí y ¡pam! Copiaba y pegaba. En el formulario no le va a salir los cuadros, así que en el formulario sí podía pegar directamente, no como a mí me está pasando en estos momentos en Word. No, en el formulario, adiós los cuadros. Ahí le pegaba directamente. ¿Cuál más? Allá. Ejemplifica un asiento que indique su respectivo código y nombre de la cuenta con relación a la compra de un bien biológico. Muy bien. Vamos a suponer que usted tampoco conoce la cuenta, pero como sí conoce el clasificador, pues aquí pudo haberle puesto, aunque yo más o menos sé dónde están, los bienes biológicos están en el 8, ¿ok? Ya, pero vamos a suponer que no me recuerdo que está ahí. Entonces escribo la palabra biológico, vamos a buscarla. No puedo utilizar ninguna de estas que están pasando aquí porque estábamos hablando de ingresos. Yo veo el código 2 y me está buscando que ejemplifique una compra. Al hacer una compra es un gasto. Entonces usted recuerda en el clasificador que los gastos están en el 5, en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9, ¿verdad? Entonces rápido porque estoy viendo que son 2 por aquí. Pero me está diciendo bien biológico que compren, no es para el cuidado y crianza de bienes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Rápido, tratar de bajar, porque los bienes biológicos son propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces, listo, aquí lo tiene. Cualquiera de estas usted pudo haber tomado. Cualquiera. Vamos con la primera, 840512. Buscamos 840512. Listo, aquí la tiene. Se debita la 141.0512 C moviente y se acredita la 213.84 que sería las cuentas por pagar. Nada más. Eso era todo aquí. La última. Aquí también les di un punto porque me lo hicieron cambiado. Atiendan lo que dice aquí. Ejemplifica un asiento que identifique su respectivo código y nombre de la cuenta con relación al control de las garantías de un anticipo, pero ojo lo que yo le he puesto ahí, devengado al 100%. La mayoría hizo esto. Sí, hizo cuando recién entregue el anticipo. Yo no le estoy diciendo eso, yo le estoy diciendo devengado al 100% significa que la entidad recuperó ya. La mayoría me hizo esto. Se debita esta. Se debita esta y se acredita naturalmente la otra, pues la 92109. Al revés, pues. Al revés, porque yo ya le estoy diciendo que se devengó al 100%. Eso hizo la mayoría. No, era al revés, ¿sí? Este asiento lo hacemos cuando entregamos el anticipo en su concesión. Yo no le estaba hablando de la concesión porque aquí yo le puse que ya se había devengado. La palabra devengar significa recuperar al 100%. Y si no la quiere llamar recuperar, amortizar al 100%. Entonces era lo contrario. Sin embargo, puse un punto. Ahora sí, de manera individual, inquietudes sobre el examen, sobre su valoración que tiene en el examen, me las hace conocer en este momento para tratarlas en este momento, si es que lo hay. Bone, ¿alguna inquietud en su examen? Ninguna, profesora. Ok, Gresely, ¿alguna inquietud en su examen?
Loza, ¿alguna inquietud en su examen? No, profesora, ninguna. Ok, Puma, ¿alguna inquietud en su examen? ¿O algo que de pronto a mí se me haya pasado en la calificación? Bené, ¿alguna inquietud en su examen? No, profesor. Ok, Ayoví. Ahora revisando, no, profe. No le escuché a Ayoví, ¿qué me dijo? No, ahorita que estamos revisando, no. Ah, ok. Listo. Barrera, ¿alguna inquietud? Ok, Barrera. Estupiñán. No, profesora. Muy bien. Santos. Ok. Reina. No, profesora. Todo está claro. Ok, bueno, Chichande no le pregunto porque Chichande ya sabe un caso especial, ¿no? Lastra. A través del sistema de inventarios. Estas son utilizadas por un método de costo promedio ponderado, conocido como CPP, mediante el cual se calcula un costo promedio de compras o producción que determine el valor del inventario, en ese caso, en el costo promedio. Ya, los inventarios deberán medirse de un valor entre el costo y el costo corriente de reposición cuando éste se mantenga, como para la contraprestación o por una contraprestación simbólica, y también para consumirlos en el proceso de producción de bienes que van a ser distribuidos sin contraprestación a cambio o por una contraprestación insignificante. Ya, para esto cambia, ¿verdad? Cambia, ya vi eso. Ya, a ver, aquí en el ejemplo tenemos que si el valor neto de realización o el costo corriente de reposición, según corresponda, es menor que el costo de inventario, este dará una diferencia que se reconoce como un deterioro afectando al resultado del periodo final. Y este también después se revertirá el valor conocido como deterioro, de una manera que el nuevo valor neto sea contable, es decir, que el valor realizable neto o costo de reposición deben ser menor que el inventario. Así el valor del deterioro se revertirá y se reconocerá como un ingreso de resultados del periodo final. Buenas tardes, profesora. ¿Quién le habla? Moncayo. Perdón, tenía el audio apagado. Perdóname un ratito, Moncayo. Caicedo, pero expliquemos a la clase cuáles son los inventarios en sí. ¿Qué es lo que se llama inventario? ¿Sí? Y adicionalmente, por ejemplo, en el catálogo, ¿cómo están ahí constituidos los inventarios? En el catálogo. Primero, ¿qué son los inventarios? Y luego en el catálogo, ¿cuáles son los inventarios? No es necesario decir las cuentas, de manera general, el nombre. Ya. Los inventarios son los activos. Estos son identificados como los materiales o suministros. Materiales o suministros consumibles. Y en el inventario lo podemos encontrar. A ti te tocó hablar del reconocimiento, ¿verdad?
Sí, lo primero. Ok, listo. Entonces en el reconocimiento está eso. Es lo que le dije. Sí, no. Por eso te estoy Son preguntando. inventarios. Usted me pregunta cuáles son los inventarios, diga. Ya, primero, ¿cuáles son los inventarios? Exacto. Ya dijiste que son los materiales consumibles. Perfecto, está bien, aunque son muchos más. No solamente son los materiales consumibles, hay muchos más. Pero bueno, ya. Ok. Entonces yo te preguntaba, como parte del reconocimiento en este caso, ¿cuáles serían esos inventarios? Sobre todo acá en el sector público, que son los mismos que nos imaginamos en la parte privada. No hay mucho la diferencia. Lo que acá hace la diferencia es la forma como están estructurados en el catálogo nada más. No entendí. Ya están los inventarios. Se lo digo como está en el catálogo, profesora. Si quieres, aunque no es necesario que me digas las cuentas, sino de manera general. Si quieres, puedes hablarme del nombre del grupo en todo caso. Si me lo quieres decir como está en el catálogo, el nombre del grupo. Porque si me dices como está en el catálogo, me vas a repetir. Te vas a dar cuenta que se repiten, porque la gran diferencia es que hay inventarios para consumo o de administración, hay inventarios de producción, ¿verdad? Hay inventarios de inversión. Entonces, si te das cuenta, en el catálogo todos son iguales. Lo que cambia es, en este caso, es simplemente el destino de esos inventarios, nada más. Eso como parte del reconocimiento. Ubiquémonos en el asiento, por favor. Perfecto, yo comprendo el primer asiento. Muy bien, pero ¿qué estamos tratando de explicar con el segundo asiento? Que, a ver, en el segundo asiento, como le dije en el primer asiento, ya en el segundo asiento ya se revierte el valor conocido como el deterioro. ¿Ya? ¿Y con qué se revierte? Este se revierte con... Ay, Porque ahí no se está revirtiendo. Ahí, si notas lo que está pasando ahí en ese asiento. sí. No, no está revirtiendo. Me estás haciendo como un asiento sumatorio de reversión. Ajá. Lo mismo que me estás poniendo en el debe, me estás poniendo en el haber. Pero ¿qué A decía ver, la norma? ¿Cómo debe revertirse? en la norma decía que el deterioro se revertía de manera que el nuevo valor neto sea contable. Es decir, que el valor realizable neto o coste de reposición debe ser menor que el inventario. Así el Ok. valor de deterioro se revertirá y se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo final. ¿Ya? Y la contracuenta que yo debo de ubicar allí, ¿cuál sería? Ese sería una serie de actualizaciones de activos, ¿no? Actualizaciones de activos. No. Así indica la norma. Sí. Sí, así dice la norma, seguro. No. No. Ok, la norma también me hablaba de una fórmula, Caicedo. ¿Cuál es la fórmula en este caso para yo poder determinar un valor estimativo en el caso, en este caso de los inventarios? ¿A qué se refería ahí en cuanto a esa fórmula? La fórmula era... Ya me perdí.
Ahí. Que no me acuerdo. Ok, continúe la otra persona, por favor. Profesora, la fórmula no es el precio estimado a la venta de la fecha menos los costos estimados para determinar su producción. Sí, Moncayo, pero era Caicedo que la estoy valorando, porque ella dice que le tocó la primera parte, pues la preparación era en función de la norma. Y ustedes que son uno de los últimos, yo esperé otra cosa, podía ser los últimos. Tal vez los primeros, como son los primeros, siempre tendrán observaciones, pero ya los últimos grupos se retroalimentan de lo que ya escuchan, de lo que ya ven, y se entendería que hubiera sido diferente. Pero, a ver, denle Moncayo, veamos cómo vamos. Bueno, a quienes habla Moncayo, voy a dar sobre disminución de inventario. Dice que la baja en cuenta de los inventarios por daños físicos, hurto, robo, homicidio, destrucción o caducidad, entre otros, se contabiliza debitando la cuenta de deterioro acumulado y acreditando la cuenta respectiva que identifica el inventario que se deba. Voy a dar ejemplos, profesora. Ya, un ejemplo de disminución de inventarios por robo y hurto. Dice que se produce la pérdida de 2 cartuchos de tinta, de tintas entregado al funcionario responsable de la bodega de la entidad, de acuerdo a las indagaciones pertinentes mediante denuncia formulada. Las autoridades competentes emiten la resolución determinando que se trata de un robo público. Ya, entonces lo que nos dice el documento, pues dice que se utiliza a través del registro de disminución de inventarios de consumos con renta por robo y hurto en la cuenta 639.93, que es gasto por pérdidas de inventario, y se acredita respectiva al subgrupo 1204. Entonces acá en el primer cuadrito pongo la 131.98, que es deterioro acumulado de inventarios y materiales, contra la 131.0104, que es inventarios de materiales. Entonces ahí se debita, o sea, prácticamente se cierra. Y acá en el de acá pongo las cuentas así como nos dice acá mismo, que se acredita. Entonces en el de acá, en el primero se debita, profesora, y en el segundo se acredita, lo cual es la recuperación por pérdida de recursos públicos a servicio, que es la 124.0401. Y acá también voy a dar otro ejemplo, profesora, sobre pérdidas asumidas con responsabilidad. Ya dice que se produce la pérdida de 5 tubos de ensayos entregados en custodia al funcionario responsable del laboratorio de la entidad al valor promedio ponderado de estos productos es 80 cada uno. De acuerdo a las indicaciones pertinentes, las autoridades competentes emiten las resoluciones determinadas que la pérdida es responsable de custodia. Ya, entonces, asimismo nos dice en el documento que a través del registro se debita la cuenta 639.93, que es gastos por pérdidas de inventarios. Ya acá está en el primer cuadro, ya que es gasto por pérdidas de inventarios, que 80 por 5 es 400, ¿ok? Y contra la cuenta de recuperación por pérdidas de recursos públicos a servidores, que es la 124.0401. Ya, y acá dice que se acredita la 124.04, pues entonces acá mismo se da de cierre y se abre acá la recuperación por pérdidas de recursos públicos contra la 639.93, que es gasto por pérdidas de inventarios, profesor. Regresa por favor a la primera plantilla cuando hablábamos del primer ejemplo. Ya. Listo, la norma nos habla sobre 3 clases, en este caso de cómo registrar una baja, digámoslo así, 3 clases ya, o 3 tipos.
Ok, en el primer caso, la norma me habla que sería en este caso disminución de inventarios por robo o hurto, ¿verdad? Ya, al respecto, ¿qué me dice la norma en sí? Ya. El primero que tú tienes ahí, ¿verdad? Debo de evitar el deterioro acumulado de inventario de materiales contra o acreditando en este caso la cuenta del inventario a la cual se va a dar de baja, ¿verdad? Sí, profesor. En primer caso. Ya. Y la otra te dice cuando hablamos de una diferencia, ¿verdad? Esa diferencia es que registro debitando la cuenta que tú tienes ahí de gasto por pérdida de inventario, ¿verdad? Sí, profesor. Diferencia, entonces no podríamos estar hablando del mismo valor o de pronto aquí el valor, que no veo los valores según el ejemplo que estás colocando. Si me habla de diferencia no sería el mismo valor, Moncayo, ¿ok? Pensé que como por decir, yo entendí que como fue un robo, a la hora o sea, del robo, pues no, se recuperaba de vuelta el dinero, porque prácticamente, o sea, el ejemplo que yo puse es como que ya se dieron cuenta quién hizo el robo y pues él devolvió, algo así. No. Pero es que la norma me está diciendo, o sea, yo digo por lo que dice la norma. La norma dice, la diferencia se contabilizará. Yo la estoy leyendo en este momento, debitando la cuenta de gasto de pérdida. Por eso me llama la atención al tener el mismo valor. Hay diferentes clases de robos. Generalmente los robos, las denuncias se presentan a la fiscalía. Ahora, ¿qué puede pasar en la presentación de la fiscalía? Es que lo declaren robo público. Cuando lo declaran así robo público es porque nunca supieron quién fue el ladrón. La otra es cuando se determina una responsabilidad, pero tú lo tienes ya más abajo, que viene a ser otro tipo. ¿Ok? Entonces, por eso son las diferencias. El registro no siempre serán en los mismos. Las clases de baja, sí, será igual siempre que el inventario se va a terminar cerrando. Eso no hay duda, como tú lo tienes allí. Pero dependiendo de qué es lo que está ocurriendo en la baja. En el primer caso, como acabas de mencionar allí, es definitivamente un robo, es un hurto, donde se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en este caso, que vendría a ser la Fiscalía General del Estado. Ok, veamos el segundo. Este se trata de pérdidas por asumidas con responsabilidad. Ok, entonces el segundo, según la norma, me indica ahí que se realiza con cargo a la cuenta de gastos por pérdidas de inventario. Ok, listo. Y ahí el otro, Solo anoté dos ejemplos yo, profesora. porque falta una clase de baja que vendría a ser en este caso cuando están obsoletos. Sí. Parcialmente o totalmente, es decir, ya procede totalmente a la destrucción. Eso significa obsoleto. Ok, continúa, faltó eso, ¿no? Sí, profesor, disculpe. Ya, buenas tardes, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del consumo de inventarios. Para propósitos administrativos y para proyectos o programas se registrarán mediante ajustes económicos. Para propósitos administrativos, primeramente se debitará el subgrupo 634, que es bienes y servicios de consumo, y para proyectos o programas se debitará en el grupo 63, que es gasto de gestión, y se acreditarán las cuentas de inventarios que correspondan. Para procesos productivos, la acumulación de los procesos de los productos en proceso se registrará un ajuste contable. Primeramente debitando la cuenta 133.92, que es costos acumulados de productos en proceso, y acreditando las cuentas que corresponden de los subgrupos que es 132, inventarios para producción, y 133, inventarios para productos en proceso.
También la acumulación de productos terminados se registrarán en un ajuste contable, debitando la cuenta 133.93, que es costos acumulados en productos terminados, y acreditando la cuenta 133.92, que es costos acumulados de productos en proceso. Para la acumulación de productos de comercialización y distribución, se registrará un ajuste contable, debitando la cuenta 135.92, que es costos acumulados de comercialización, y acreditando la cuenta 133.93, que es costos acumulados de productos terminados. Durante el registro del inventario, que es destinado para la venta, se debitará la cuenta de los subgrupos de 135.01, que es inventarios de materia prima para la venta, y se acreditará la cuenta 135.92, que es costos acumulados de comercialización y distribución. En el caso del registro de inventario de administración, aquí se debitará la cuenta del subgrupo 131, que es inventarios para consumos corrientes, y se acreditará la cuenta 133.93, que es costos acumulados de productos terminados. La siguiente diapositiva. Soskia, siguiente diapositiva. Ya. Las reclasificaciones. Los bienes inmuebles registrados como propiedades de inversión, para los que se tenga la intención de utilizarlos en la venta, durante el curso normal de la operación de la entidad, se los reclasificará a inventarios, y su tratamiento será sobre la base de STANIC. Asimismo, se realizará una reclasificación hacia propiedades de inversión, cuando un bien inmueble que había sido clasificado en inventario se destine para generar rentas o plusvalías en condiciones comerciales. Donación de inventarios. Ya, la entrega de inventarios a título gratuito se registrará disminuyendo el valor contable del inventario, según sea el caso que trate. Para el grupo de inversiones en inventarios, se procede con la acreditación y se debitará la cuenta de donaciones entregadas en inventarios, como está en el ejemplo, que se acredita la cuenta 639.87, que es donaciones entregadas en inventarios para ajustes, y se acredita 631.54, que es inversiones en inventarios nacionales de uso público. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Información a revelar. Ya, aquí se concluye de que las políticas contables son adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de medición que estos utiliza. También se la realiza mediante el valor realizable neto, el valor de los consumos de inventarios, los valores de las reversiones en las rebajas que no son reconocidas en el Estado, de acuerdo a su periodo. También los montos por donaciones de inventarios. Ya, Álava, regresemos por favor a tu primera diapositiva. Ya, hay dos maneras en este caso de registrar el consumo de los inventarios, ¿verdad? La una es cuando están destinados exclusivamente a labores administrativas, como dice allí, ¿verdad? Sí. Según la norma, ahí nos está indicando que su forma de registro sería, en este caso, debitando la cuenta del subgrupo de bienes y servicios de consumo y acreditando la cuenta de inventarios para consumo corriente que corresponda, ¿verdad? Estaremos hablando en este caso de debitamos una cuenta de egresos de gasto contra
cualquier cuenta de inventario que esté Sí. a partir del registro del código 5, por eso serían corrientes. Ya, pero también ahí nos está hablando de otro caso, que también puede ocurrir consumos de inventarios para proyectos o programas. Sí. Ok, en ese caso, ¿cuál sería el registro ahí, proyectos o programas? Para... Igual es de consumo, sino que es para proyectos y programas. Lo que nosotros ya conocemos, inversiones en proyectos y programas. O sea, debitando la cuenta de gastos y acreditando una cuenta de inventario. Ok, ¿y cuál, por ejemplo, qué cuenta podríamos considerar ahí? Una cuenta de inventarios para inversión. Porque proyectos y programas son de inversión igual. Estaríamos hablando en una 151 o una 152, cualquiera de las dos. ¿Cuál tú tomarías en consideración? Las 151. Sí, es que en los dos hay, pues. Por eso es que la norma ahí nos dice proyectos y programas. Sí. 151 es proyecto, ¿verdad? Y 152 es programa. Cualquiera de las dos. Pero ¿cuál propiamente tendríamos que considerar? Ya, si tú me dices que hablemos de la 151, estaríamos hablando en este caso de proyecto. Ya, Proyecto. vamos con esa. Ok, ¿cuál tendríamos que considerar allí? Ok, ambas tienen Álava, ¿no? Ambas son iguales. La diferencia ahí que de pronto va a cambiar, que la una es para proyectos, igual están ahí en una 151, están más o menos por la 38, porque son bienes de uso y consumo para inversión. Entonces, ambas igual van a tener. Lo único que cambia ahí es que en lugar de ser 151.38, en la otra será 152.38. ¿Ok? Pero esas serían las contracuentas en este caso. ¿Listo? Ah, ya. Sí, ya entendí, profesor. A ver, algo. Exposición. Ok, listo, Valora. A ver, ¿cómo estamos con ustedes? Ok, vamos con el grupo de activos intangibles. Guagua, Reina y Santos. Ya, profesora Katia va a presentar. Ok. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es activos intangibles, que está en la norma técnica de control gubernamental número 16. Siguiente diapositiva, ya. Bueno, aquí tenemos lo que es el alcance. Aquí en el alcance nos da a entender que esta norma abarca solamente a los activos intangibles que cumplan con su debido requisito de reconocimiento, que lo vamos a ver aquí mismo a continuación. También nos dice que de esta norma se exceptúan los activos intangibles que estén al alcance de otras normas, como los activos intangibles mantenidos por una entidad para venderlos en el curso habitual de las operaciones,
y los activos que tengan reconocimiento y medición inicial de activos de concesión, los cuales se encuentran en la norma técnica de control gubernamental número 25. Por lo tanto, estos activos no entrarían al alcance de esta norma, la norma 16, ¿ya? Concesión. La siguiente, ¿ya? Bueno, aquí para su reconocimiento vamos a ver qué son los activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos activos de carácter no monetario que no se pueden ver, perdón. Bueno, como les decía, que los que son de carácter no monetario, que no se pueden ver o tocar físicamente y que se crean con el fin de generar valor para la entidad y los cuales tienen un costo, han implicado un costo de adquisición. Por ejemplo, para poder identificarlos, entonces vamos a decir que los activos intangibles son identificables y separables de la entidad. Se tiene control sobre ellos y pueden producir beneficios económicos futuros y se los tiene que medir fiablemente. ¿Cuáles son los activos intangibles? Aquí en el catálogo, si se ubican en la cuenta 191, ahí tenemos lo que son los activos intangibles. En la partida 191.01.01, ahí tenemos activos intangibles como los que son las patentes, derechos de autor, marcas registradas, derechos de llave. En la 191.01.02 tenemos lo que son las licencias computacionales. En la 191.0103 lo que son sistemas de información. Y por último, en la 191.0104 tenemos lo que son las páginas web. Ya. Dame la siguiente, Katia, por favor. Bueno, como les decía, que el activo puede ser identificable y separable de la entidad, es decir, que el activo intangible puede ser vendido, arrendado o intercambiado y puede ser transferido ya sea individualmente o puede hacerse junto con un contrato. Un activo intangible es catalogado como tal cuando cumple con los parámetros de su definición, es decir, lo que les decía antes, que puede ser identificable, separable y cuando la entidad tiene control sobre ellos y etcétera. Ya, la siguiente, Katia, por favor. Dice, una entidad controlará un activo intangible siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros o potencial de servicio. El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad y que no necesariamente tiene que generar algún tipo de efectivo. Ya, para el control de los conocimientos científicos o tecnológicos que nos puedan dar lugar a la obtención de beneficios económicos o lo que es potencial de servicio, bueno, entonces la entidad tendrá que recurrir a la protección de los derechos legales y registrarlos en la entidad correspondiente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo que es derechos de autor? Es decir, que tiene que registrar, por decir, sus derechos para que sean de ellos. Ya. O ceder los derechos de autor. O sea, para que puedan decir que son sus derechos, debe de registrarlos. A eso es lo que me refiero aquí. Ya, la siguiente dice, se debe considerar los beneficios económicos futuros o potencial de servicio que se puede obtener de un activo intangible. Dice, la entidad a través de un juicio profesional evaluará los beneficios esperados del activo intangible. Una condición para el reconocimiento de un activo intangible es que el valor de mercado o el costo de dicho activo pueda ser medido con fiabilidad. Es decir, que la información financiera esté libre de error. Ya. Nos dice, estos activos se caracterizan porque no se esperan venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos, por más de un periodo contable. No es como que se tiene la necesidad de que sean vendidos al instante. Ya. A continuación, mi compañera. Ya, a ver, antes que avance, ¿qué activo intangible puede ser elaborado por la propia entidad del sector público, por ejemplo?
y al ser elaborado por una propia entidad del sector público para uso propio de la entidad, ¿cuál creerías tú en este caso que podría ser? De una empresa pública, dice. Claro, de una empresa pública, aunque no es muy ajeno a la parte privada, es casi igual. Mm, Tú mencionaste, tú dijiste cuáles eran los activos Sí, intangibles. los activos intangibles, sí, patentes, derechos de autor, marcas registradas. Perfecto, muy bien. En ese caso, por ejemplo, de esos que tú mencionaste que están ahí en el catálogo, ¿cuál consideras tú que podría ser elaborado o creado por la misma entidad pública y desde luego para su uso propio como entidad pública? ¿Cuál crees tú que pudiera ser? Bueno, creo que una entidad pública puede diseñar su propia página web, ¿Ok? sí, y también sus propios sistemas de información. Sus propios sistemas de informático, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Listo, Reina. Continuando con los reconocimientos, un activo intangible surgido de la fase de desarrollo también puede ser reconocido siempre y cuando cumpla con los parámetros que se establezcan en la etapa de reconocimiento, como los indicó la compañera Grachi. Y si se han incrementado, en este caso, si el activo se ha incrementado, el potencial de servicio o beneficios económicos obtenibles comparados con la situación anterior en que no exista el activo, en que no existía el activo. Algunos activos intangibles también pueden estar contenidos en o contener un soporte de naturaleza o apariencia física, como en el caso de lo que es un disco compacto, que este aquí es en el caso de programas, que viene siendo en el caso de programas informáticos para dentro de cualquier empresa. También lo que es la documentación legal. En este caso de aquí vendría siendo una licencia o patente, o de una película, para determinar si un activo que incorpora elementos tangibles e intangibles debe tratarse según propiedad, planta y equipo, y como un activo intangible, según la presente norma, una entidad utilizará el juicio profesional para evaluar cuál de los dos elementos es más significativo. Dentro del activo intangible también tenemos que los desembolsos por concepto de mejoras y adiciones que aumenten su vida útil o incrementen su capacidad productiva pueden constituir un aumento de su valor. Por otro lado, los desembolsos tales como el mantenimiento se reconocerá como un gasto. No se reconocerá como activos intangibles lo que vienen siendo las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, lo que es la lista de usuarios de un servicio o otras cuentas similares que se hayan generado internamente, así como son las licencias de software, si estas tienen una duración inferior o igual a un año calendario, aunque se renueve cada año. Esta norma no requiere que una identidad reduzca los activos intangibles del patrimonio histórico o artístico o cultural que satisfagan la definición y los criterios de reconocimiento. Para la adquisición de poder registrar debidamente las cuentas de su grupo de activos intangibles, aquí se acredita la cuenta por pagar corriente. Si un bien presumiblemente intangible no cumpliese la definición indicada en la norma, el valor derivado
de su adquisición o de su generación interna se reconocerá como un gasto del periodo en que se haya incurrido. También tenemos lo que es la medición inicial. En esta los activos, en este de aquí la medición inicial viene siendo el valor actual de los pagos estimados por las actividades y se registra como mayor valor del activo como un abono o una provisión, en donde los activos intangibles se medirán al costo de su adquisición o por sus costos de desarrollo, el cual dependerá de si estos son adquiridos o generados internamente. Los activos intangibles adquiridos tienen el costo de estos activos adquiridos de forma separada comprenden lo siguiente, lo que es el precio de adquisición, donde incluirá los aranceles de importación, se incluirán los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. También cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previo. El reconocimiento de estos costos de un activo intangible finalizará cuando el activo se encuentre en las condiciones necesarias para poder operar de la forma prevista. En este caso, cuando el pago por un activo intangible se realiza a plazo, su costo será equivalente al precio de contado, mientras que la diferencia corresponderá a un gasto financiero. Cuando se adquiere un activo intangible a través de una transacción sin contraprestaciones, su costo inicial en la fecha de adquisición se medirá al valor de mercado en esta fecha. En caso de que no existiera un mercado de referencia fiable, se podrá establecer en base al valor de transacción que determine el organismo o profesional competente designado para tal efecto por la identidad. De la misma manera que si una identidad reconoce a los activos intangibles del patrimonio histórico o artístico o cultural, este aquí debe aplacar los requerimientos de información a revelar de esa norma y puede también, pero no se le exige aplicar los requerimientos de medición establecidos, ya que la adquisición, ya que no se reconoce como activos intangibles algunas cosas como vienen siendo las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas. En el caso de que si hubiese un presumiblemente intangible, este no pudiese cumplir con la definición indicada en esta norma, el valor el valor derivado de su adquisición o su generación interna se reconocerá como un gasto. Gracias. Continuación, mi compañera. Activos intangibles internamente. En el punto 26 me doy cuenta, le agradezco mucho, Belén. Santos, retornemos por favor a las diapositivas. Primero, Santos, ¿cómo yo hago el registro en este caso de un activo intangible? ¿Qué cuentas intervienen en ese registro? Para hacer el registro, profesora, primero pusiera lo que es la cuenta, como dice que los activos intangibles pueden ser patentes o derechos de autor, pondría lo que es la cuenta 19101, que son activos intangibles.
con la cuenta 191.01.01, que viene siendo patentes o derechos de autor. Y la acreditaría con una cuenta por cobrar. Seguro es por cobrar. Profesora, una cuenta por pagar, disculpe. ¿Cuál sería? En la norma número 24 nos indica ahí que cuando se adquiere un activo intangible a través de una transacción sin contraprestación, su costo inicial en la fecha de adquisición se medirá al valor de mercado en esa fecha. Perfecto, entendemos, al menos entiendo lo que dice ahí, pero ¿a qué se refiere eso de una transacción sin contraprestación? ¿Qué significaría eso? Sería cuando no se ha hecho un registro, profesora, de cuál activo estemos utilizando en la empresa. Eso entendemos como sin contraprestación. Es decir, profesora, que la contraprestación sería el pago que se compromete a efectuar Reina, es que yo la estoy evaluando a tu compañera. Porque está bien, Disculpe. está bien que nos apoyemos en la normativa, de hecho que la leamos, sí, muy bien, pero la idea era que explicáramos lo que entendemos. A mí es que me vale escucharles la lectura que me hacen. Como yo sé que estamos interpretando lo que estamos exponiendo. Entonces por eso les pregunto. Continúen. Sí. Activos intangibles internamente. En el punto 26 tenemos que el costo de un activo intangible generado internamente será la suma de dos desembolsos, incurrido desde el momento en que el elemento cumple las condiciones. Para su reconocimiento, comprendido todos los costos directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En este punto encontramos 4 puntos importantes, los cuales son los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo intangible. Tenemos también los costos de las remuneraciones a los empleados, los honorarios para registrar los derechos legales y la amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles. En el punto 27 tenemos que el desembolso en activos intangibles se reconoce como gasto cuando se incurre, a menos que sea parte del costo de los activos intangibles que cumplen con los criterios del reconocimiento. En la mediación posterior tenemos que los activos intangibles se evaluará entonces a su valor original, reconocido más el valor del aumento, y mejora menos el valor de la amortización acumulada y el deterioro acumulado más el valor de la revisión del deterioro. En el punto 28 encontramos que también los activos intangibles se evaluarán entonces a su valor original reconocido más el valor del aumento. Y en la vida útil tenemos que es un activo intangible, puede ser muy larga o inclusive indefinida. Aquí tenemos 2 puntos, el A, que es la vida útil finita. Esta se refiere al periodo durante el cual se espera un activo sea útil y genera flujo de efectivo neto o proporciona un potencial de servicios prestados a una organización que nos necesita justificar sus estimaciones de una vida útil.
En el punto B tenemos la vida indefinida, que esta se refiere a la suposición que no hay vida esperada basada en un análisis de todos los factores relevantes y se espera que la vida útil del activo genere unos flujos de efectivos netos o proporciones que nos lleven a servicios para el negocio. Aquí en el punto 36 tenemos un ejemplo con la cuenta 191, que es cuentas intangibles, que esta nos debita, y la 661, patrimonio público, que se acredita. En el punto 37 está lo contrario, la 661 es el patrimonio público y la 191 tenemos los activos intangibles. En la información a revelar encontramos que en el punto 38, al proporcionar información, la empresa prioriza la siguiente información para cada tipo de un activo intangible. Aquí encontramos 4 puntos, los cuales son: el primero, la determinación de la vida útil, indefinida o limitada, el valor contable bruto y depreciación acumulada, cualquier pérdida de deterioro del activo y los cambios en otros valores durante el periodo. Guagua, un ejemplo de una adición o mejora que la realicemos a un activo intangible, ¿cuál podría ser? ¿Un ejemplo? Sí, cualquier ejemplo de adición o mejora que le realicemos a un activo intangible. Para su criterio, ¿considera que hay diferencias en este caso con relación a la vida útil finita y la vida útil indefinida? ¿Existe diferencia? Sí. ¿Y cuál sería? ¿Cuál es el valor residual que se aplica en este caso a los activos intangibles? El valor residual. Pasa algo también con la amortización de los activos intangibles. ¿Qué ocurre allí? El valor residual, profesora, sería 0. ¿Cuándo sería 0? Sí, yo sé que es 0, pero ¿cuándo? Cuando se revisa periódicamente los restantes valores de la diferencia. No, pues ya sabemos que quien tiene que revisar periódicamente las tablas es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ocurre algo preciso porque es 0. ¿Qué pasa con la entidad del sector público? Ahí pasa algo. No mencionaste nada con relación a la amortización de los activos intangibles y las normas nos habla sobre eso. La amortización de activos intangibles es el valor amortizado de un activo intangible con la vida útil limitada y se destruye a lo largo de toda su vida útil. Y la amortización comienza en el momento en que el activo está disponible para su uso. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen en la amortización? Según el catálogo. A ver,
hasta ahí nomás. La idea era que les pusiéramos wow, en función de lo que está la norma, ¿no? De hecho, ahí tienes hasta un ejemplo, la misma norma lo dice allí. A ver la clase. El día de hoy abarcamos 2 normas más, la que vimos en antes que fue inventario y adicionalmente la de activo intangible. Tenemos todavía 2 pendientes, que sería propiedad, planta y equipo.